Bienvenidos a Estrategia Televisión. Carta blanca. No me ando con rodeo, lo digo desde el primer segundo de este vídeo. Donald Trump va a dar carta blanca a Netanyahu para hacer lo que quiera en Oriente Medio. El objetivo está muy claro. Terminar con los terroristas, aniquilar a los terroristas y borrar la capacidad de influencia que Irán, a través de Hezbollah, a través de Hamas, a través de los Houthis y algo otras organizaciones terroristas mucho más minoritarias, ha ido adquiriendo en Oriente Medio durante las últimas décadas. En este aspecto hay que tener una cosa muy clara. Durante el primer mandato de Donald Trump, lo único que hizo desde su punto de vista militar fue borrar al Estado Islámico. Es lo único que hizo. En el resto, Donald Trump no inició ningún tipo de guerra ni se iniciaron guerras bajo su mandato, como por ejemplo pasó después de que Donald Trump fue con ese pucherazo electoral fue destituido y empezó la guerra de Ucrania y otras muchas guerras en el mundo. En este aspecto no se va a producir exactamente igual. Donald Trump no tiene el más mínimo interés en iniciar guerra con nadie, pero en Oriente Medio le va a dar carta blanca a Netanyahu para hacer lo que quiera. Sabéis que Biden, como yo prefiero llamarle, pues ha estado, con un tira y afloja permanente con Netanyahu. Ha asumido que Israel tenía que atacar, pero sin embargo ha estado intentando siempre en la medida de lo posible cortarle las alas a Israel. Eso con Trump se terminó. Trump le va a dar carta blanca a el presidente de Israel para tomar las decisiones que crea conveniente. O lo que es lo mismo, que Israel va a poder hacer todo lo que necesita hacer para aniquilar a los terroristas en Oriente Medio. Y claro, esto de carta blanca no es solamente una declaración política, hay una realidad detrás de ello. Todos sabéis que el sistema estratégico defensivo de Israel se basa en adquirir los grandes sistemas de combate de Estados Unidos, fundamentalmente, no siempre Estados Unidos, porque por ejemplo en la Armada están muy ligados a Alemania, mientras que ellos desarrollan los sistemas tecnológicos. Es decir, yo adquiero el avión, pero le pongo mi radar y le pongo mi tecnología. Yo adquiero el buque, pero le doto con mis radares y mis sistemas. Y así con todo, excepto en tierra, donde son autosuficientes en tema de carros de combate y blindados. Israel, dentro de esta táctica militar, lo que hace es tener una reserva de guerra importante, pero fundamentalmente confiar esta a Estados Unidos. La táctica militar de Israel consiste en que si las cosas se ponen muy serias, tener reserva de guerra para luchar contra todos aproximadamente durante 1 a 2 semanas en una guerra total y que Estados Unidos monte un puente aéreo. Esa es su concepción. En este aspecto, Israel a lo largo del conflicto, que lleva algo más de un año contra los terroristas, pues ha tenido en ciertos momentos que soportar algunas carencias. Carencias leves porque ha sido más chantaje que otra cosa. Al final siempre se ha suministrado las municiones, pero ha tenido que soportar algunas carencias. En este aspecto, Israel ahora sabe que cuenta no solamente con vía libre desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista logístico. Todos los misiles que necesite Israel, bien sea misiles aire-tierra, bien sea misiles tierra-aire, bien sean bombas, caída libre o simplemente munición de 5.56, la va a tener a su disposición. Esta es la realidad de los hechos. Para la región, ¿esto qué significa? Bueno, realmente no cambia nada. De hecho, incluso es más positivo para la región, porque hasta ahora entre Washington y Tel Aviv había un tira y afloja permanente. Ese tira y afloja se acabó. Ahora de Washington a Tel Aviv lo que se va a decir es duro y a la cabeza. Por lo tanto, en la situación lo único que va a avanzar más en el aspecto bélico, y al avanzar más en el aspecto bélico es bastante probable que en el tiempo del mismo se reduzca. Israel, que ya había entrado en el Líbano, va a seguir con su táctica que ya os expliqué de crear una franja de seguridad en el sur del Líbano para que Hezbollah no lo tenga tan fácil de atacar a Israel. Sigo en mis 13 de que no creo que Israel se vaya a aventurar a ir más al norte del Litani, lo veo extremadamente complicado. No solamente desde un punto de vista operativo, sino que además no es la estrategia, según lo que hemos visto en Gaza,
que va a llevar a cabo el ejército israelí. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, ahora mucho más. Tienen una legislatura por delante, tienen 4 años. A Netanyahu le quedan también 2 o 3 años. Por lo tanto, no tienen ninguna prisa. Y respecto al tema de Irán y al tema de los hutíes, al final los hutíes funcionan porque funcionan Irán. Si tú cortas la cabeza de Irán, te cargas a los hutíes, te cargas a Hezbollah, te cargas a Hamas y te cargas a todos los demás. Te cargas Siria, te lo cargas todo. Irán es ahora mismo quien mantiene aquello con vida. Ya os dije que terminar con el régimen persa era muy complicado. Habéis visto esta especie de respuesta que se ha producido, como os dije, y de una forma muy limitada, porque obviamente un país como Irán en un ataque aéreo ni en 2 ni en 3 te lo cargas. Y lo que sí va a haber será una coordinación total entre Estados Unidos e Israel. De tal forma que Estados Unidos probablemente no vaya a atacar directamente a Irán, pero haga todo el trabajo sucio necesario en Libia o en Irán para que en Siria o en Yemen para que Israel se centre en Irán. Aquí sí que va a haber una colaboración total. ¿Cuál va a ser el futuro de Oriente Medio? Bueno, en primer lugar, querer adivinar es hacer el imbécil. Hay que ser serios y hay que andar sobre pautas que ya hayamos conocido en el pasado o que nos pueda demostrar el presente. Y lo que va a suceder es lo que hemos visto hasta ahora. Control total de la Franja de Gaza. Ya hace tiempo, cuando empezó todo esto, en este canal hablamos de ello y dijimos que el objetivo fundamental era crear allí una administración y que no volviese a pasar lo que sucedió. Se terminó Hamas y se terminó grupos guerrilleros en Gaza. Estáis viendo como Palestina, igual que os dije en otros vídeos, no está moviendo ni un dedo, ni le va a mover, porque si no sabe lo que le espera. Y en este aspecto, frente al Líbano, pues avanzarán las operaciones, avanzarán las capacidades y el objetivo fundamental será ese, crear su franja de seguridad, una franja de seguridad bastante importante, que tomará muy probablemente el río Litani, que siempre se ha utilizado como referencia geográfica para la misma. ¿Se va a crear ahí un ejército del sur del Líbano? ¿Se van a quedar los soldados israelíes ocupándolo? Bueno, no lo sé. También es cierto que los cristianos no estaban por la labor como estaban hace 30 o 40 años de entrar en ninguna guerra con los árabes. A ninguno de los dos le conviene, ni le conviene a los musulmanes ni le conviene a los cristianos. Entonces, no se va a dar ningún tipo de capacidad a la ONU porque la ONU ha fracasado rotundamente en el Líbano. Ha fracasado porque ha querido fracasar, porque ha querido mirar para otro lado. Ya os lo he explicado lo que se hacía cuando yo estaba allí y os he explicado la realidad de la ONU. Y eso que es cuando yo estuve allí fue al principio. Imaginaros ya 10 años después que no quedan para empezar ni la mitad de las tropas y para continuar ya sí que no se hace nada más que darse paseitos y hacerse fotos, que era más o menos lo que se hacía cuando llegamos, pero a menos cuando llegamos sí que estaba esa esperanza de no luchar en un cuerpo a cuerpo con Hezbollah, pero sí cumplir el mandato de la ONU, que era, entre otras cosas, desarmar a cualquier grupo paramilitar. Los únicos que pudiesen estar armados allí eran las tropas de la ONU y el ejército del Líbano, y al final están armados cualquiera menos el ejército del Líbano y las tropas de la ONU. En este aspecto, Israel no va a confiar en las fuerzas de la ONU bajo ningún concepto, y lo que sí se me plantea a mí es la duda de si la ocupación como tal, o esa fuerza de interposición, estarán lideradas por los propios soldados israelíes o se llegará a algún tipo de acuerdo con el Líbano y demás. Pero está muy claro que nadie de Hezbollah va a empuñar un solo fusil o lanzacohetes al sur del río Litani. Ese es su objetivo fundamental para Israel, y si militarmente pueden conseguirlo, pues van a trabajar en esa dinámica y van a cerrarse en banda sobre ese objetivo. Claro, a partir de aquí y de esta mano libre, que muy probablemente vaya con la colaboración de Estados Unidos, de hecho, por ejemplo, para luchar contra los hutíes ha estado también Francia o ha estado también el Reino Unido realizando operaciones. En este sentido, hay otra cosa que tenemos que tener muy presente, y es que el conflicto se puede enquistar. Se puede enquistar por un simple motivo. Israel no creo que vaya a entrar a saco en el Líbano, y aunque entra a saco en el Líbano, Hezbollah va a luchar en el Valle de la Bekaa, va a contar con muchísimos apoyos y si no se va a retirar a Siria, pero va a seguir luchando y lanzando ataques sobre el Líbano, sobre todo a través del Valle de la Bekaa,
Y en este aspecto sería ya una especie de guerra total que obviamente Israel no quiere. Porque ya estás hablando del Líbano, de controlar totalmente el Líbano, probablemente en el Líbano estallas un conflicto religioso, te van a atacar desde Siria, vas a tener que intervenir en Siria, ya es demasiado para Israel. Y no es que sea demasiado para Israel, porque contando con el apoyo de Estados Unidos, Israel puede enfrentarlo, tanto desde un punto de vista demográfico como operativo. Pero la guerra se enquista, ¿por qué? Porque pasaría más o menos como durante la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos luchó en múltiples frentes, lo estaba luchando en África, estaba luchando en el Pacífico, estaba luchando en Asia, estaba luchando en Europa, pero daba exactamente igual, porque sus fábricas, su país estaba a resguardo. Con lo cual, no importa que destruyan 10 tanques porque podría fabricar 20 al día siguiente. En este caso, a los grupos terroristas le pasa más o menos lo mismo. Le vaya mejor o le vaya peor, siempre que Irán pueda suministrarle armamento, pueda suministrarle capacidades logísticas y financiarlos, van a poder seguir luchando todo lo que quiera. Y claro, aquí es donde está el kit de la cuestión. ¿Israel puede terminar con Hamas? Bueno, ya prácticamente ha terminado, es un hecho. ¿Israel va a conseguir su franja en el sur del Líbano? Muy probablemente sí la consiga. Pero la guerra no se va a terminar ahí. Irán va a seguir en sus treces, va a seguir apoyando a los hutíes cada 2x3 van a estar intentando lanzar misiles sobre Arabia Saudí y sobre Israel, Irán va a estar apoyando a las milicias en el Líbano, va a estar apoyando a las milicias en Siria, van a atacar los altos de Golán, va a seguir intentando lanzar cohetes y misiles sobre el sur del Líbano y sobre Israel, en fin, que hasta que no se acabe con Irán, y ese va a ser el key de la cuestión, hasta que no se acabe con Irán, no se va a terminar el conflicto en Oriente Medio, a no ser que alguien dentro de Irán diga, mire señores, hasta aquí hemos llegado, no vamos a seguir en esta línea. Porque claro, hay una realidad de los hechos. ¿El régimen iraní controla el país? Sí, en mayor o menor medida lo controla. ¿Es factible una revolución interna como la que pasó contra el Shah de Persia que termine con el régimen? No, no es factible. No es factible porque se han producido ya bastante y todas ellas han fracasado. Con lo cual la policía, la inteligencia, los sistemas de seguridad internos iraníes han demostrado en ese aspecto ser bastante fiable. La única opción real que hay de terminar con Irán, y ya lo expliqué en el otro vídeo que hice sobre el Líbano y sobre Irán, es con un golpe de estado interno, un golpe de estado que triunfe. ¿Y cómo puede triunfar un golpe de estado interno? Pues con el apoyo externo. Es decir, que el ejército, porque ya lo expliqué en el otro vídeo cómo está organizado defensivamente Irán, que tiene en realidad dos ejércitos, por un lado las fuerzas islámicas y por otro lado que sería el ejército regular, que el ejército regular diese ese golpe de estado y ahora enfrentarse con las fuerzas islámicas a través del apoyo occidental, del apoyo de aviación de Estados Unidos, inclusive ya con Trump es factible que eso se pueda dar, y con el apoyo de los cazas israelíes, pues intentar llevar a cabo esa batalla con una victoria para el lado de los golpistas. Ya está. Es la única opción real. Todo demás son fantasías. Igual que la respuesta de Israel. Además, ya dije que la respuesta de Israel no iba a significar absolutamente nada, porque Irán es un país enorme. Para arrasarle desde el aire necesitas meses y meses tirando cosas. Israel no tenía esa capacidad real de poder golpear y hacer mucho daño a Irán. Puedes atacar una refinería, puedes atacar un complejo energético, puedes atacar un aeropuerto, una base militar, puedes atacar lo que quiera. Pero el daño va a ser anecdótico, va a ser minúsculo y no va a colapsar ni mucho menos Irán. Entonces, en este aspecto, la única posibilidad real, como se explique, es esa, es la del golpe de Estado. Y el golpe de Estado obviamente tiene que venir de alguien interno con capacidad para darle. Y los únicos en teoría, que no sé yo si van a tener ganas, ni siquiera si van a querer hacerlo, claro está, que podrían hacer eso sería el ejército regular iraní. Otros no están capacitados para hacerlo y además Irán, como he dicho, tiene dos fuerzas militares como tales y la segunda es muy ideológica, son muy fanáticos y luchar, salvo sorpresa monumental, van a luchar, con lo cual ese golpe de Estado necesitaría sí o sí de apoyo extranjero. Además, no me cabe ningún tipo de duda de que si ese golpe de Estado no triunfa de forma más o menos inmediata,
Rusia no va a querer perder a Irán de aliado, con lo cual Putin, si tiene que mover tropas, incluso las movería. No es que le quede mucho por mover, las cosas como son, pero si puede mover tropas que decanten la balanza, como hizo por ejemplo en Kazajistán, pues no os quepa mayor duda que las va a mover. Por lo tanto, señores, esto es lo que hay, esto es lo que está ya confirmado, no porque se abre un foro y demás, sino en todos los, digamos, centros de reunión en Internet respecto a la política exterior que va a llevar a cabo Donald Trump y lo que está pensando para Oriente Medio, pues lo que más se comenta, lo que más se habla y prácticamente se jura y se asegura es que carta blanca para Netanyahu y mano dura con los terroristas. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.